Les decía temas que van apareciendo en la agenda y que a muchos nos genera optimismo. Uno de los temas tiene que ver con discapacidad. Dos cuestiones en estos últimos días. Sergio Massa con Ian, este pequeño que la verdad hay que escucharlo, hablando de autismo, de los derechos de las personas con autismo, hablando de neurodiversidad, un término que no estamos acostumbrados a utilizar. Bueno, realmente amplificar ese mensaje y sobre todo en boca de niños y niñas me parece maravilloso. Por otro lado, ayer Sergio Massa dijo esto, escúchalo. Creemos en la protección social como valor del Estado presente y del Estado eficiente. Y en ese sentido, quiero un párrafo aparte para las personas con discapacidad. Se acabó el muro que les impide entrar al mercado de trabajo. No será más incompatible la pensión por discapacidad con poder trabajar. Van a tener unificada en la SUBE el certificado para que no tengan que andar la familia mendigando un trámite. Es así y saben ustedes que muchas veces además esto condiciona, porque está demostrado así por estudios, encuestas, a las mujeres de la familia, que son las que cuando no hay un Estado presente, cuando no se cumplen con los derechos y demás, son las que están allí para atender determinadas situaciones. Le quiero agradecer mucho, habíamos hablado hace un tiempo y la verdad que nos encanta volver a escucharlo, a Germán Ejarque, porque además sabe muchísimo, director del Observatorio de Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cómo está, Germán? Buen día. Hola, Feli, muy buenos días. Gracias por recibirnos tan tempranito, igualmente. Bueno, auspicioso, ¿no?, que un candidato a presidente se meta con el tema de discapacidad, lo traiga a la agenda. Sí, la verdad que nos dio mucha alegría, sobre todo porque introdujo el tema en el debate, sí, donde sabemos que el tiempo es muy escaso, hay muchos sectores que quieren escuchar cuáles son las propuestas, y que él haya tomado su tiempo para hablar del colectivo es algo que a nosotros nos llenó de orgullo, sobre todo, bueno, hablo más que como peronista que desde el son del observatorio, porque además fue el único que lo hizo y porque tomó un reclamo que es histórico del colectivo. Tengamos en cuenta que las pensiones vienen del año 40, donde se daban por una condición de indigencia, lo cual hace que la pensión no era por discapacidad, sino por invalidez laboral, y claro, muchas personas, le contamos también a la audiencia que el monto de la pensión no es como dijeron algunos preferentes de la Libertad Avanza, que hablaban de 250.000 pesos, no, el monto de una pensión no contributiva está cerca de los 61.000 pesos, no es un monto con el cual una persona pueda vivir, creo que es otra deuda que se tienen de ir mejorando el monto que se percibe, pero lo que tiene de bueno, de ventaja, es que permite la cobertura de las prestaciones básicas que muchas veces requiere una persona con discapacidad, el transporte, la educación, elementos ortopédicos, en fin, que es donde sectores más de derecha ya intentó en su momento el macrismo. Por eso cuando la escucho a Patricia Bullrich, que fue parte de ese gobierno y que encima como ministra mandó a reprimir a personas con discapacidad que protestaban en el Congreso ante la quita de pensiones, sí, o cuando la escucho a Petri, un mendocino con quien coincidimos en el avión cuando viajábamos al Congreso, donde iba a tratar de una sesión especial de la quita de pensiones, y él prefirió levantarse y no dar quórum, pese a que habíamos hablado todo el viaje de lo injusto que era esta quita de pensiones. Me resultan poco creíbles. Claro. Bueno, estas pensiones, como les digo, lo que apuntan estos referentes, Milei, Patricia Bullrich en su momento, era reducir el gasto que tiene el Estado, porque para ellos es un gasto en estas prestaciones de salud. Germán es de Mendoza, por eso decía, coincidimos con Petri en el avión. No, aparte, ayer escuchaba a Fernando Ruiz Díaz, fue un recital que dio en Corrientes algunos días,
que le decía a los pibes, bueno, esto de los cantantes comprometidos, los músicos y demás, ¿no? Le decía a quienes estaban en el recital, yo entiendo que estén enojados, pero no retrocedamos 40 años, porque yo tengo una hermana con síndrome de Down, en la jerga se suele utilizar la palabra mogólica, y este tipo lo usa como un insulto, digo, esto, ¿no? Y yo mencionaba el autismo, y bueno, lamentablemente, en la política, muchos utilizan también como un término peyorativo, acusar a otra persona autista, ¿no? Es autista, se dicen tirándolo como algo despectivo, como algo peyorativo. Entonces me parece que tenemos mucho para desandar. Sí, lamentablemente, bueno, se sigue hablando mucho de la discapacidad con este sentido, esta connotación negativa, y bueno, estas personas que como bien decís, lo utilizan como un insulto. Me parece que fue muy bueno esta posibilidad de que Sergio Massa se juntara con Miguel Moche. Creo que nada mejor que conocer a los propios protagonistas y que ellos mismos puedan hablar. En este caso, yo creo que estoy seguro que Sergio Massa aprendió mucho sobre neurodiversidad con esta charla, así que celebro que se haya tomado el tiempo. Y también, bueno, celebro que estos artistas estén explicando, porque el enojo es real, lo vemos. Tengo hijos adolescentes que nos cuentan lo que hablan con sus compañeros y demás. Esta falta de credibilidad que tienen muchos referentes de las políticas es real, pero no tenemos que comprar cualquier verso, hay que leer la letra chica de lo que están diciendo. A mí me llama poderosamente la atención que muchas personas con discapacidad, muchas organizaciones que con justa razón salen a reclamar por los atrasos en los pagos, que son reales, siguen siendo mucho menores que los 9 meses que se pasaron durante el macrismo, pero no están leyendo la letra chica de los anuncios, en este caso de Javier Milei, donde directamente ha dicho que va a revisar las pensiones. Le parece excesivo el número de 1.200.000, siento que hay más de 5 millones de argentinas y argentinos con discapacidad, y esas personas a quienes revisen la pensión, a quienes ellos crean con un sentido más de ahorro que de otra cosa, directamente van a quedarse sin prestaciones. Sí, es importante que entendamos qué es lo que está en juego en las próximas elecciones. Germán, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. ¿Cuál es el periplo que tiene que recorrer una persona con alguna discapacidad para acceder al mercado laboral? ¿Qué sucede cuando presentas un currículum o vas a una entrevista y el empleador ve o se entera o nota que tenés una discapacidad? ¿Qué situaciones se dan? Hola, Jair, ¿cómo estás? Mira, te voy a contar un caso personal que viví hace varios años, donde me presenté para un puesto en un banco. Soy contador público. Éramos 32 postulantes. La primera evaluación era escrita, tenía más movilidad. Esto fue hace más de 10 años. Quedé primero entre los 32. Luego pasaba a una etapa de entrevista donde nos habían asegurado que los 4 primeros ya teníamos garantizada la vacante, y solamente quedaba la entrevista personal para determinar cada uno a qué sucursal iba a ir. Al ser el primero, soy el primero en entrar, tengo la primera opción de sucursal, y mientras cruzaba la puerta reboté porque me dijeron que el puesto no era para una persona con discapacidad. Mirá vos. Siguen habiendo muchos prejuicios. Esto hace que, por más que nos formemos, nos capacitemos, 8 de cada 10 personas con discapacidad no entren en el mercado laboral. Por otro lado, si uno desea hacer algún emprendimiento productivo, comercial, al inscribirse en AFIP surge esta incompatibilidad y la pensión es dada de baja de inmediato. Claro. Muchas veces el periodo de prueba, que es de 3 meses, la persona con discapacidad, aun cuando consigue la vacante, sabiendo que va a estar la prueba, prefiere rechazarla porque se da de baja una pensión que sabemos que le costó mucho en su momento conseguir. Así que si hay muchas dificultades, creemos
Además, más allá de la incompatibilidad, el hecho de que se ponga en la agenda y que se hable de discapacidad también va a ir derribando estos prejuicios que están en la sociedad. Claro, totalmente. Bueno, qué doloroso eso que está contando, ¿no? Ustedes lo piensan, o sea, te preparás, te capacitás, ¿verdad? Y llegás y te dicen, no, pero no está contemplado que sea para una persona con discapacidad. Es terrible lo que estás contando, Germán, y entonces todo empieza a depender de la suerte que te hayas tocado, ¿no? También en la familia que naciste, de la situación económica y demás, entiendo, ¿no? Sí, bueno, hubo un sector en ese momento durante el macrismo directamente lo expresaron. Ellos hablaron de un plan nacional de discapacidad que lo que proponía era que familias adineradas apadrinaran o amadrinaran, como decía en su momento Gabriela Michetti, a personas con discapacidad de pocos recursos. Un modelo donde pretenden correr directamente al Estado de un rol de protección social y de equiparación de oportunidades. Bueno, lo mismo es lo que está ofreciendo hoy Javier Milei, y en el caso de Bullrich, al haber sido parte activa de ese gobierno, creo que no va a ser muy distinto a lo que ya hicieron. Germán, gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y bueno, lo sigo escuchando. Gracias, hasta luego. Bueno, interesante todo esto que estamos escuchando, que nos cuenta Germán, que Germán es, les cuento, director del Observatorio de Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, es contador público, y este número es terrible, es para quedarse pensando. 8 de cada 10 personas con discapacidad no puede conseguir trabajo, y además la incompatibilidad de una pensión con la que claramente no vivís, no es que te hace rico, no vivís con esa pensión, 60.000, un poco más de 60.000 pesos, con cualquier emprendimiento. No, y el hecho de que no todo el mundo pueda acceder a esa pensión me parece que también es complejo, Feli, y es que necesitamos más Estado. Sin dudas.